en el que vamos a ver los principios de la mecánica cuántica. Vamos a ver el principio de Oridondo corpúsculo de Louis de Broglie, el principio de Incertidumbre-Heisenberg y la ecuación de onda de Renninger aplicada al átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Antes que nada, recordemos que de los antecedentes de la mecánica cuántica que ya hemos estudiado, tenemos una serie de conclusiones. Primero, de la hipótesis de Planck se obtiene que la energía está cuantizada. Recordad que la hipótesis de Planck se aplica a la emisión de radiación del cuerpo negro. Del experimento de efecto fotoeléctrico que es explicado por Einstein, es necesario aplicar que la energía está cuantizada y el carácter corpuscular de la luz, el fotón. Y por último, que de los espectros atómicos, que son explicados por Niels Bohr como transiciones electrónicas entre los distintos órbitas del electrón en el átomo de hidrógeno, hay que introducir la cuantización de la energía y que el átomo también está cuantizado. Recordad, las órbitas de los electrones están cuantizadas. En este momento la física entra en un periodo convulso. ¿Por qué? Pues porque todo lo que hasta ahora había sido explicado con unas leyes, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, las leyes de la mecánica de Newton, las leyes de la termodinámica de Clausius-Boltzmann, etc., pues no me sirven para explicar estos fenómenos que hemos visto antes y que ya han sido tratados en vídeos anteriores. Por eso es normal que los físicos rechazaran inicialmente ese cambio, ¿no? Ese cambio en la física. Repito, vamos a ver tres de estos principios, bueno, dos principios y lo que es la ecuación de Schrödinger, básicamente la interpretación, el entender qué significa la ecuación, para, bueno, ya en estudios posteriores, pues que podáis avanzar en estudios de la mecánica cuántica. Pero esta es la base, ¿no?, de esa mecánica cuántica. Empezamos por el principio de Oridondo corpúsculo. Louis de Broglie, en su tesis doctoral, estudia, a raíz del experimento del efecto fotoeléctrico y la explicación de Einstein, ese carácter dual de la luz, como comportamiento ondulatorio, como comportamiento corpuscular del fotón. Le sorprende y estudia este fenómeno, ¿no? Y llega a un planteamiento que veremos ahora que sorprende. Antes de empezar, en 1919, Albert Einstein lo que hace es plantear la identidad entre dos términos energéticos. ¿Qué dos términos energéticos para el fotón, en este caso, para la luz? Pues la expresión matemática de Planck, ¿de acuerdo?, para obtener la energía del fotón, y su propia expresión matemática obtenida de la teoría de la relatividad, la famosa E igual a mc cuadrado, ¿no? De ese planteamiento, lo que llega es a, reordenando, como vemos términos, hemos igualado las expresiones, reordenamos, se me va C aquí, y nos quedaría una expresión matemática. Es decir, en el que se ve ligado el carácter corpuscular de la luz, la cantidad de movimiento, que es una característica corpuscular, y la longitud de onda asociada. ¿De acuerdo? Bien, lo que hace Louis de Broglie es extender ese comportamiento a toda la materia. ¿Vale? Louis de Broglie considera que la naturaleza tiene unas leyes que son simétricas, de tal manera que si la luz se comporta como una partícula, que en principio tiene carácter ondulatorio, pero se puede comportar como una partícula, pues un corpúsculo también debe de tener características ondulatorias. Y para ello, lo que hace es extender eso a toda la materia. Es decir, la materia, lo que viene a decir, es que tiene un comportamiento dual, como onda y como materia. Y dependiendo del experimento que nosotros realicemos, pues su comportamiento será o de onda o de materia. Y extiende esa expresión a toda la materia. Bueno, vamos a ver el por qué tuvo tanta importancia este principio. Pues claro, dicho de esta manera, pues parece entendible. Vamos al segundo postulado de Bohr. Recuerdo lo que decía el segundo postulado de Bohr. Lo que decía el segundo postulado de Bohr era que los electrones daban las órbitas de los electrones en el átomo de hidrógeno estaban cuantizadas, estaban limitadas, es decir, solamente podían orbitar a determinados radios. Y recuerdo que os dije en un vídeo previo que era la primera cuantización que se hacía del comportamiento atómico. ¿De acuerdo? En este caso de los electrones. La energía dentro del átomo estaba cuantizada, estaba utilizando la hipótesis de Planck. Si nosotros ahora vemos al electrón no como partícula, sino como una onda,
ese electrón va a tener un comportamiento de ondulatorio. Y como esas órbitas, recuerdo del primer postulado de Bohr, son estacionarias, pues van a tener una longitud de onda correspondiente a una onda de tipo estacionario. Si esa onda tiene un comportamiento estacionario, ¿de acuerdo? Ha de cumplir una condición, y es que él introduce que tiene que ser el múltiplo entero de veces de una longitud de onda asociada al electrón. Si el electrón tiene que tener una longitud de onda que tiene que ser un múltiplo, ¿de acuerdo?, de la longitud de onda correspondiente a una onda estacionaria. Así está limitando los valores de longitud de onda asociados al electrón. Repito, tenemos que resetearnos y considerar que el electrón tiene un carácter ondulatorio, por lo tanto tendrá una longitud de onda asociada. Es decir, la longitud, ¿de acuerdo?, de la trayectoria descrita por el electrón en una órbita tiene que ser un múltiplo entero de esa longitud de onda asociada al electrón y que se corresponde con la longitud de onda de una onda estacionaria, que recuerdo que es aquella en la que no se produce emisión de energía, porque si no eso nos hubiera llevado al átomo autodestructivo de radio. Repito que esto ya está tratado en un vídeo anterior. Si nosotros aplicamos a esa condición que introduce de Broglie, aplicamos la propuesta hecha por de Broglie a toda la materia, es decir, la tomada de Einstein, principios de equivalencia, pues si os fijáis y establecemos esa relación, obtenemos una expresión matemática. Recordemos que n es un número entero, el número de veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, las que sean, que tiene que ser como múltiplo de la longitud de onda de la asociada al electrón. Pues si reordenamos, obtenemos una expresión que ahora mismo no recordaréis, pero que se corresponde con la condición de cuantización que puso Bohr. Recuerdo que la condición de cuantización de Bohr era que el momento angular, recuerdo, producto del vector de posición por la cantidad de movimiento, lo que pasa es que aquí está expresado un módulo, tiene que ser un múltiplo entero de h partido 2. Es decir, que a partir de las consideraciones de Louis de Broglie hemos llegado a la condición de cuantización propuesta por Bohr en su segundo postulado. O sea que tiene bastante lógica el planteamiento de Louis de Broglie. Pero claro, esto hasta que experimentalmente no se comprueba, pues se queda, digamos, en la teoría. Pues hasta 1927, en el que Davison y Yerben están bombardeando placas de níquel con electrones y están estudiando el fenómeno de dispersión, se dan cuenta que eso tiene un patrón de difracción. Recordemos que la difracción es una propiedad que tienen las ondas, ¿de acuerdo? Es una propiedad de carácter ondulatorio. Es decir, obtienen un patrón de difracción cuando hacen bombardear electrones sobre una placa de níquel. Es decir, que esos electrones se están comportando como una onda y van a tener una longitud de onda asociada. Pero, ¿cómo es posible que esos electrones se puedan comportar como una onda? Recordar que una onda produce fenómeno de difracción cuando el obstáculo con el que se encuentra o la abertura tiene una distancia, ¿de acuerdo?, equivalente a la longitud de onda asociada a esa radiación. ¿Vale? Bien. ¿Cómo es posible eso? Pues si nosotros nos vamos a los datos del electrón, su masa y la velocidad con la que la estamos bombardeando, aquí estamos dando un dato de velocidad más o menos acorde con el que se utiliza, del orden de 10 elevado a 6 metros por segundo. Y obtenemos el cálculo de la longitud de onda que estaría asociada a ese electrón, observamos que está dentro de un rango habitual de una longitud de onda de una determinada radiación. Es decir, que es cierto que tiene una longitud de onda asociada y que por tanto puede dar un fenómeno de difracción. Es decir, se ha debido encontrar con un obstáculo en el núcleo de un átomo de níquel, el obstáculo que sea, o distancias entre los átomos. Recuerdo que los fenómenos de difracción se utilizan hoy en día mucho para conocer estructuras internas. Nos permiten medir distancia, porque las longitudes de onda de la difracción suele estar asociada a la distancia entre los átomos dentro de la estructura y nos permite conocer la estructura interna de los materiales. Pues esta longitud de onda que se obtiene, ¿de acuerdo?, es una longitud perfectamente que perfectamente se puede encontrar en el interior de una estructura, en este caso como la placa de níquel, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, también podemos ver que para que sostengan estos valores de longitud de onda, pues la masa de las partículas y su velocidad tiene que ser muy alta y su masa muy pequeña. No preocuparos que un camión
o no se va a comportar, un coche no se va a comportar, o nosotros no nos vamos a comportar como una onda. Si sustituís vuestros datos y la velocidad con la que podríais correr máxima, veréis que la longitud de onda asociada se saldría fuera del rango de lo que es un comportamiento ondulatorio y no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Estaríamos dentro del mundo macroscópico. ¿De acuerdo? En nuestro mundo la mecánica clásica la podemos aplicar sin problema. Bien, principio de incertidumbre de Heisenberg, que sería el segundo principio. Lo que viene a decir Heisenberg, este es el principio quizá más difícil de entender. Lo que viene a decir Heisenberg es que es imposible conocer simultáneamente dos propiedades, ¿de acuerdo?, sin cometer un error inherente, ¿de acuerdo?, en su conocimiento, en su cálculo. Normalmente el principio de incertidumbre viene enunciado siempre como producto de errores entre la posición y la cantidad de movimiento. Es decir, lo que viene a decir Heisenberg es que es imposible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento o la velocidad de un electrón, ¿de acuerdo?, en el átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Siempre vamos a cometer un error inherente a la medida, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale ese error? Pues aquí tenemos la expresión matemática. Aquí tenemos el error cometido en la determinación de la posición y aquí tenemos el error cometido en la determinación de la velocidad, es decir, la cantidad de movimiento. Eso siempre va a ser mayor o igual a la constante de Planck partido 4. Para entender esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros mandamos un fotón de luz de longitud de onda baja, es decir, de alta energía. Recordar, la longitud de onda va en relación inversa a la energía, por lo tanto, un fotón de alta energía lo hacemos incidir o le mandamos a preguntar dónde se encuentra un electrón. Cuanto más energía tenga el fotón, más precisión va a tener en decirnos dónde se encuentra. Pero claro, ¿qué problema vamos a tener? Que al interaccionar con el electrón va a adquirir mucha energía. Y si adquiere mucha energía, va a adquirir más energía cinética. Y si adquiere más energía cinética, se va a mover a más velocidad. Por lo tanto, a la hora de determinar la velocidad vamos a cometer una gran imprecisión. ¿De acuerdo? Si queremos conocer la velocidad, ¿de acuerdo?, tenemos que mandar, al contrario, un fotón de baja energía, pero claro, lo que vamos a cometer es un error grande en la determinación de la posición. ¿De acuerdo? Siempre va a haber un error inherente a la determinación de la propiedad. Hoy en día, el principio de incertidumbre de Heisenberg está extendido a cualquier, es el producto de incertidumbre de cualquier propiedad que yo quiera medir de la materia, pero en principio se enunció a partir del producto de incertidumbre. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo casa el principio de incertidumbre con la mecánica clásica? Muy sencillo, fijaros. Nos vámonos a la expresión de Heisenberg y pasamos la masa dividiendo, la masa de la partícula, ¿de acuerdo?, que estemos considerando, por ejemplo, el electrón. Si nosotros estamos considerando un electrón, evidentemente el producto de errores va a ser alto. Pero si nosotros consideramos una masa grande, es decir, vamos aumentando la masa de la partícula y nos vamos a un camión, cuando nosotros aplicamos en la expresión, evidentemente, la el producto de incertidumbre tenderá a cero. Y llegará un momento que estaremos en esa frontera, en esos límites entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Una vez superado ese límite, nosotros podemos aplicar las leyes de la mecánica clásica sin ningún problema. Por eso nosotros a nivel macroscópico pues podemos aplicar las leyes de la mecánica clásica sin problema, pero a nivel microscópico, pues, ¿de acuerdo? Bien. Y pasamos, vamos a verlo rápidamente, la ecuación de onda de Röding. Nosotros hemos dicho que la materia tiene una dualidad de comportamiento y que nos está dando problemas utilizar la mecánica cuántica. Entonces, lo que hace Rödinger es decir, bueno, si el electrón, porque la ecuación está propuesta para obtener, para el electrón del átomo de hidrógeno, que es el caso más simple, digamos que, bueno, si el electrón tiene un carácter ondulatorio, ¿por qué en lugar de centrarnos en el estudio del electrón como partícula, no lo estudiamos como onda? Y obtenemos la función de onda del electrón en su movimiento en el átomo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tenemos esa función matemática? Y ese es el planteamiento que hace Röding. Para ello, utiliza esta expresión, que yo la voy a poner aquí porque va a aparecer ahora después otra vez, no os preocupéis, es la ecuación de onda de Röding. Esta es la ecuación de onda de Röding abreviada. Y esta H que aparece aquí con un sombrerito arriba es lo que se conoce como el operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano es un operador matemático. Recuerdo que un operador matemático
no tiene sentido si no se aplica. Es decir, si yo os digo hacer la raíz cuadrada, la pregunta es, bueno, ¿a qué le hago la raíz cuadrada? Si por sí solo no tiene sentido. Yo le haré la raíz cuadrada a una función, a un número, a una letra. Pues el operador hamiltoniano es un operador matemático que no tiene sentido, sino se aplica. En este caso, el operador hamiltoniano es el operador cuántico de energía. Es decir, si nosotros aplicamos ese operador aquí e interpretamos lo que dice la ecuación, va a ser lo siguiente. Este es el operador matemático, como que ya aparecen derivadas parciales. Este es el operador, este es el término de energía potencial. Es decir, es el operador matemático de energía. Como veis, si aquí no aparece una función matemática a la que aplicarla, repito, tiene el mismo significado que una raíz cuadrada. Pero, ¿qué significa esa expresión? Muy sencillo. La vamos a leer. Si yo aplico el operador hamiltoniano a la función matemática de onda que me describe el comportamiento ondulatorio del electrón en el átomo de hidrógeno, obtendré los posibles valores de energía que tendrá ese átomo de hidrógeno, ese electrón en el átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Es el operador de energía. Si yo le pregunto a la función matemática de onda del electrón en el átomo de hidrógeno, le aplico el operador hamiltoniano, obtendré los valores de energía. Si le aplico el operador momento angular, obtendré los valores del momento angular correspondiente. Es decir, operador matemático correspondiente a la propiedad que yo quiera medir, pues aplico la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué consecuencias extraemos? Pues aquí está lo importante. El cuadro es un poquito grande, pero yo no voy a ir leyendo, sino voy a ir comentando. Cuando yo aplico el operador hamiltoniano a la función de onda, obtengo los valores de energía. Es decir, lo que me va a permitir es saber cuáles son los posibles valores de energía permitidos para el electrón en el átomo. Ahora nosotros no vamos a hablar de órbita, porque el electrón no va a describir órbitas alrededor del átomo como proponía Bohr en su modelo, sino vamos a hablar de estado permitido y vamos a hablar de orbital. En concreto vamos a hablar de zona de máxima probabilidad de encontrar electrón, que lo veremos en una diapositiva posterior. A cada orbital o a cada estado permitido le viene asignado o le corresponden unos valores de energía. ¿De acuerdo? Por eso decimos que si los valores de energía le están limitados, la energía está cuantizada. Es decir, el electrón dentro del átomo de hidrógeno va a tener asociados unos valores de energía concretos. La energía está cuantizada. Resulta que esa función de onda, matemática de onda, está en función de tres números cuánticos, que son n, l y m, que recuerdo que proceden de las sucesivas modificaciones del modelo atómico de Bohr, la modificación de Sommerfeld y la modificación correspondiente al efecto Zeeman, ¿de acuerdo? Pero aquí surgen de manera natural, ¿de acuerdo? De la aplicación. Recuerdo que lo otro eran modificaciones, iban apareciendo más órbitas, más transiciones en el espectro y tenía que ir modificando las órbitas sobre la marcha. Aquí no. Aquí surge de manera natural que la función matemática correspondiente está en función de tres variables, que son los tres números cuánticos, n, l y m, y sus relaciones son las mismas que las propuestas por Bohr y Sommerfeld con las modificaciones del modelo. ¿De acuerdo? Bien. Pero vamos a la interpretación, que esto es lo más complicado, de esa función. Y para ello lo que vamos a usar no es la representación gráfica de la propia función matemática, sino de la función de probabilidad. En 1926, Max Born, no confundir con Born, con Niels Bohr, ¿vale? Propone lo que es la función de probabilidad, que es una manera de representar en el espacio, ¿de acuerdo? Esa onda, ¿de acuerdo? Esa zona, ese orbital, esa zona, como llamaremos, de máxima probabilidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es ver esa representación de esa función de probabilidad para dos de las soluciones de la ecuación de onda de Röding. La solución primera va a ser la función de onda para los valores de n1, L0, M0, que recordemos que se corresponde con el orbital 1s. ¿De acuerdo? Bien. Y la segunda va a ser para el 2, 1, 0. Es decir, número cuántico principal 2, número cuántico secundario 1 y número cuántico magnético o terciario 0.
que se corresponderá con uno de los orbitales 2p. Bien, cuando nosotros hacemos esa representación para el primer caso, bueno, olvidaros de la expresión matemática que aquí viene, y elevamos al cuadrado diferencial de volumen, etcétera, obtenemos la función de probabilidad. Fijaros, ¿qué nos queda? Pues nos queda que la zona de máxima probabilidad de encontrar el electrón es esa forma esférica, en el orbital, de forma esférica, que es como se suele representar a los orbitales S. Pero ojo, cuando representamos gráficamente esa función de probabilidad, fijaros que aquí hay un pico que representaría la máxima probabilidad de encontrarlo. ¿Sí? ¿Dónde es más probable? A esta distancia. Se puede encontrar entre este punto y este. Por eso decimos que es la zona de máxima probabilidad de encontrarlo, pero no podemos saber exactamente dónde está. Sí sabemos que en esa zona va a tener un determinado valor de energía que corresponderá con los valores correspondientes a 1, 0, 0 en la función de onda del electrón. ¿Vale? Bien. Y como resultado de la aplicación de la ecuación de Rödingen. Pero aquí tenemos un máximo. Ese máximo se corresponde con A sub 0. Y esa distancia a la que la probabilidad, digamos, de que nos toque la lotería es mayor, ¿de acuerdo? Es decir, de encontrar el electrón es mayor, se corresponde con el valor que obtuvo Bohr. Es decir, que Bohr no iba mal encaminado, pero evidentemente no estaba desechada la mecánica cuántica, aunque Niels Bohr es uno de los padres de la mecánica cuántica, pero no estaba mal encaminado. Es decir, cuando representamos esa función de probabilidad, vemos que esa distancia donde es más probable de encontrar al electrón dentro de esa zona, de ese orbital, es a la distancia, al radio que había obtenido Bohr a partir de su tratamiento teórico. ¿De acuerdo? Para finalizar, pues vemos la otra representación. Aquí tendríamos su representación en el espacio, que se corresponde con esa especie de ochos, ¿verdad?, que se corresponden con los orbitales P. Y si hacemos la representación gráfica de la función de probabilidad para el 2, 1, 0, para esta solución de la función de onda, vemos que la distancia que tiene más probabilidad, es la que se encuentra la mayor probabilidad de encontrar el electrón, se corresponde con 4 veces el A sub 0, que era el radio correspondiente para primer radio del átomo de hidrógeno, que se corresponde precisamente con uno de los posibles radios obtenidos de la ecuación del segundo postulado de Bohr. ¿De acuerdo? Bueno, con esto finalizamos el vídeo. Entiendo que esta parte es bastante más compleja, pero por hacer un breve resumen, recordar, la materia tiene dualidad de comportamiento, puede comportarse como onda o como partícula, y dependiendo del experimento, su comportamiento será de una forma o de otra, principio de dualidad onda-corpúsculo de Broglie, que es imposible conocer simultáneamente dos variables de la materia, ¿de acuerdo? El enunciado de Heisenberg lo hizo para producto de incertidumbre, posición, cantidad de movimiento, y que a medida que la masa de la partícula aumenta, llegamos al límite, a la frontera entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, y por lo tanto a nivel macroscópico podemos manejar la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Y por último, lo que hace el tratamiento que hace Rödinger es decir, bueno, si el electrón tiene un comportamiento ondulatorio, yo voy a tratar de obtener la función matemática de la onda que describe el electrón, el movimiento ondulatorio que describe el electrón en el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, ¿de acuerdo? Tiene un solo electrón y un solo protón, una sola interacción, que es el más sencillo, y lo que hace es obtener los posibles valores de energía. Esos posibles valores de energía se obtienen aplicando un operador matemático, que es el operador hamiltoniano, que es el operador de energía. Y que de las soluciones de energía encontradas, esos valores de energía están en función de tres variables, n, l y m, que son los números cuánticos propuestos por Bohr-Sommerfeld con las modificaciones del modelo atómico de Bohr. Y que sus relaciones, es decir, la dependencia del número cuántico secundario con el primario y el terciario con el secundario, son las mismas modificaciones que introdujeron Bohr y Sommerfeld, pero estas modificaciones surgen de manera natural de hacer un tratamiento ondulatorio del átomo. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos la explicación de esta parte y espero que, bueno, por lo menos estos principios de la mecánica cuántica os hayan resultado más fácil de entender dentro de la dificultad enorme que tiene este tipo de cuestiones teóricas.